Muy buenas noches. Las elecciones del domingo pasado, más allá de definir nuevos alcaldes, gobernadores, consejos y asambleas, reconfiguran el mapa político, aunque muy prematuramente, de cara a las elecciones presidenciales y sobre todo a la situación que creará el posible acuerdo de paz entre el gobierno Santos y las FARC, pues las nuevas autoridades locales y regionales serán las encargadas de gestionar el llamado posconflicto. Pero los resultados aportan además otras señales importantes: retroceso de la izquierda con la pérdida de la alcaldía de Bogotá después de 12 años de gobierno, resultados mediocres del Centro Democrático del expresidente Uribe, derrotado en su propio patio, fortalecimiento de Cambio Radical, partido del vicepresidente Vargas Lleras, y el triunfo de candidatos por firmas en importantes capitales, entre otros asuntos. Por otra parte, las elecciones más seguras de la historia, según el gobierno, dice el gobierno, no fueron intervenidas por acciones de la guerrilla, pero han sido también las de mayor corrupción, con gastos de campaña descomunales de origen incierto, más de 1 millón de cédulas inhabilitadas, cerca de 600 candidatos revocados por el Consejo Nacional Electoral y más de 40 detenidos por delitos electorales y ordinarios, además de algunos elegidos cuestionados duramente y apoyados por fuerzas non santas. Muchas preguntas siguen flotando en el ambiente. ¿Quiénes los ganadores y los perdedores, los grandes ganadores y los grandes perdedores de estas elecciones? ¿Cómo cambia el mapa político? ¿Qué repercusiones tiene frente a un posible acuerdo de paz con las FARC? Hay que dar por terminada la unidad nacional en torno al presidente Santos. ¿Qué significa el triunfo de candidatos por firmas, luego apoyados por partidos como el de Peñalosa en Bogotá, Federico Gutiérrez en Medellín, Maurice Armitage en Cali y Rodolfo Hernández en Bucaramanga? Y fue la corrupción en esta campaña mayor que en otras elecciones, y estamos condenados a esa corrupción. ¿Cómo cerrarle el paso a ese fenómeno? Para aportar claves sobre estas cuestiones nos acompañan esta noche Alejandra Barrios, directora de la Misión de Observación Electoral, César Caballero, gerente de la firma encuestadora Cifras y Conceptos, Juanita León, directora del portal La Silla Vacía, José Manuel Acevedo, director ejecutivo del Instituto Libertad de Progreso y analista de RCN Radio, estoy trabada hoy, y como cada noche el escritor y periodista Antonio Caballero. Así que hecha la presentación, en primer lugar quisiera que cada uno de ustedes me diera como una mirada general, un balance de cómo vieron las elecciones del domingo, desde lo positivo, lo negativo y lo inesperado. Alejandra. Unas elecciones completamente contrastes. De una parte, efectivamente, sí son las elecciones que han tenido menos actos violentos que afectan el proceso electoral de parte de grupos armados ilegales. Ojo con la claridad, de parte de grupos armados ilegales. En segundo lugar, eso es bueno. El contraste es: perdieron las elecciones los partidos políticos, todos. Los niveles de corrupción quedaron develados: más de 50 candidatos detenidos antes de las elecciones, 1020 a los que se les anulan las inscripciones porque estaban incursos de delitos penales, más de 68 azonadas que siguen hoy en este momento en municipios del país por tener escrutinios muy cercanos, más de 1.700 millones incautados a candidatos o miembros de sus campañas por andar paseando el fin de semana electoral la plata en efectivo como quien saca a pasear un perro, la laxitud para la selección de los candidatos, 5 candidatos condenados y 2 en fuga electos, es decir... No solo el de Yopal. No, tenemos 2 sí, que están, tenemos orden de captura, sí, está, condenados, no, capturados, sí, el de Purísima que está con orden de captura, sí, no aparece, y el otro que tampoco aparece es, bueno, aquí no tengo el corrupción, transhumancia, orden de captura y de fundación. Entonces... Increíble. Bueno, eso es lo negativo. ¿Lo positivo, algo positivo? No, sí hubo cosas muy positivas. La actuación de las autoridades, aquí hubo una coordinación impresionante que yo creo que permitió yo develar esto. Si las autoridades no hubieran actuado, nada de esto lo estaríamos contando. ¿Y lo inesperado? Lo inesperado, pues un tema en el que no me meto, pero algunos resultados electorales. Entonces ya vamos a la cosa. Juanita, ¿usted cómo vio que hizo el seguimiento tan serio de todas las elecciones en los municipios, sobre todo los más polémicos y los más complicados? A mí me parece que lo más positivo, yo creo que
ganaron muchos candidatos que, a pesar de que se montaron en maquinarias, eran inicialmente candidatos que fueron por firmas independientes, de opinión, y que derrotaron a candidatos con más maquinaria. Parece que el caso de Federico Gutiérrez en Medellín, el caso de Rodolfo Hernández en Bucaramanga, que me parece que es realmente una de las grandes sorpresas de esta campaña, el caso de Mauricio Armitage, que después estaba pues con Cambio Radical, con el Centro Democrático, pero que se les colgaron ya cuando los vieron ganando. Siendo como candidato a opinión, y el caso de Peñalosa en Bogotá, que también estaba con Cambio firmas. Radical, pero arrancó con firmas. Yo creo que ese es uno de los elementos positivos de la campaña. Me parece otro elemento positivo que más mujeres llegaron al poder. Yo creo que eso es una cosa, un fenómeno, aunque algunas de esas mujeres son cuestionadas, pero creo que en general, si tú ves en el agregado de diputados, de concejales, de gobernadoras, hay más mujeres llegando al poder. No alcaldías de capitales. Ni una sola. Alcaldías de capitales, sola. no, pero después de que primera veníamos de vez va a 5 haber por lo 6 menos, ¿no? gobernadoras mujeres, De y las muchas cuales de 3 esas muy controvertidas. son 3 controvertidas, pero me parece que tienen el valor agregado de que no son necesariamente, salvo una de ellas, ni hija, ni hermana, ni heredera, sino que tienen como una carrera propia. Eso me parece que es interesante. Me parece que la gran sorpresa fue Rodolfo Hernández en Bucaramanga, y yo creo que Federico Gutiérrez en Medellín. Me parece que eso no nos lo esperábamos, y yo también Eso es creo lo inesperado, digamos. Y yo creo que también el mal desempeño del uribismo me pareció que... Yo creo que el uribismo al Centro Democrático le fue peor de lo que yo pensé que, Ahora, o sea, que le iba a ir. ese análisis concreto, doctor Caballero, Acevedo, el que quiera. Yo creo que primero 20 millones de personas votando por alcaldías me parece que es una cosa buena, luego 19 millones para consejos, 17 para gobernaciones y 16 más o menos números redondos para asambleas, pues creo que muestra que tener 112.000 candidatos buscando votos, pues se refleja, y digamos que hubo una votación importante. Lo segundo, ya lo dijo Alejandra, es que sí hay problemas, pero las autoridades actuaron. Yo sí creo que de alguna manera se capturó gente, se incautó dinero. Las autoridades actuaron, y yo creo que lo que pasó con Yair Acuña, con Joel Canzones, con varias de estas personas, pues lo que muestra... ¿La ciudadanía se movilizó más para hacer este tipo de denuncias? Sí. Yo creo que sí, pero yo creo que hay que darle el reconocimiento a que hubo una coordinación, digamos, de parte del gobierno, el Consejo Nacional Electoral, la Fiscalía, digamos, aquí uno que normalmente le da palo a todas las personas, creo que aquí hubo una coordinación y se actuó. Y yo sí creo que obviamente el tema de tener unos niveles de violencia más bajos para el estándar colombiano, eso es positivo. Lo negativo, yo sí siento que el flujo de dinero que hubo en todas partes, en alcaldías, gobernaciones, o sea, dineros por montones, eso se notó, aunque hay una cosa positiva que yo por lo menos noté en los sectores de Bogotá donde yo me muevo, y es que había muy poquita publicidad de candidatos. No había necesidad. No sé si había necesidad o no. Y el otro tema es que yo sí creo que en las campañas hubo campaña negra. Creo que es una cosa que fue muy fuerte, y creo que... Pero es digamos, ese fenómeno. Me parece que mucho menos que cuando JJ Rendón, Sí. ¿no? A mí me pareció que se notó que JJ Rendón no estaba en la campaña. Y menos que cuando Moreno aspiraba a la alcaldía, que la campaña Clara suya López fue. dijo que nunca había habido una campaña tan cochina contra una mujer. Tampoco. Yo tampoco lo vi eso No, evidente, pues tampoco. no sé si... digo, yo siento que hubo más de lo que yo percibía, pero digamos... Bueno. Y lo inesperado, digamos, para seguir el orden tuyo, yo sí creo que el triunfo de los independientes, y yo creo que hubo una especie de reacción de ciudadanos frente a las estructuras políticas que estaban imponiendo unos candidatos. Pero eso también entraña algunos problemas que espero que los podamos discutir un poco más tarde. Claro que sí. José Manuel. María Elvira, Antonio, todos. Me parece que lo bueno, sin duda alguna, también el triunfo de algunos candidatos independientes sobre maquinarias, el mensaje que eso representa en algunas ciudades, en algunos departamentos. Me encanta que el Clan Aguilar en Santander, por ejemplo, se haya visto tan derrotado con los 2 candidatos que tenían, tanto padre como hijo. En ese sentido, creo que lo inesperado y también a la vez positivo es que en algunos departamentos como el Valle del Cauca y Santander hubo un buen número de ciudadanos dispuestos a mandar un mensaje a pesar de que no ganaran. En Santander, por ejemplo, el segundo candidato contra todos los pronósticos fue un candidato independiente con una votación notable. Por supuesto que allí iba a ganar Didier Tavera con toda la maquinaria del Partido Liberal, pero es interesante también advertir, por ejemplo, que en Bucaramanga y el área metropolitana donde está el voto informado, donde está el
voto de opinión, Didier Tavera perdió en todas las mesas. Eso, ahí hay un mensaje para leer. Muy inesperado y muy positivo el voto en blanco en el Valle del Cauca. 268.000 personas votaron en blanco. El voto en blanco le ganó a 4 candidatos. La señora Dilian Francisca Toro se supone que también iba a ganar con muchísima ventaja y no, el segundo candidato, Cristian Garcés, dio la pelea y está esa cifra que no se nos puede olvidar de más de 260.000 votos en blanco en el departamento del Valle del Cauca. Y lo malo, me parece a mí, es que finalmente todos los partidos políticos tienen en su mente el número de gobernaciones que ganaron, de alcaldías, pero no importa cómo las ganaron y no salen a defender los candidatos más cuestionados que tienen, no ponen el pecho por ellos y en ese sentido me parece muy lamentable que acá el análisis solamente se haga por parte de los partidos políticos en términos cuantitativos y no cualitativos. Creo que en esa misma línea me parece que uno de los fenómenos negativos de esta campaña fue que el hecho de que el partido del vicepresidente avalara a unos candidatos tan cuestionados, ya ni siquiera eso se volvió escandaloso, ¿no? Entonces salían con la candidata que está apoyada por el grupo de Kiko Gómez en La Guajira, con el que está apoyado por el grupo de La Gata en Magangué, con el que está apoyado por los conejos en Santa Marta, y ya ni siquiera fue escándalo porque de alguna manera al hacerlo directamente desde el partido del vicepresidente, ya no el PIN, ya no AICO, ya no los partidos pares, sino el elegante del vicepresidente. Como que normalizó esa situación y me parece ahí que realmente eso es muy grave de esta campaña. Antonio, ¿cómo ven las cosas? Lo peor me parece evidentemente lo que dice Alejandra de la participación de la plata en la política. Estas elecciones fueron las elecciones del dinero en todo el país. Pero lo más inesperado me parece a mí que es la profunda derrota del petrismo en Bogotá, porque no es el polo, sino el petrismo. Es decir, el progresismo petrista se quedó con un solo concejal. Y los votos que sacó Clara López en Bogotá son más o menos los mismos que tuvo para sus elecciones presidenciales. Entonces me parece que la derrota notable es la inesperada derrota, porque nos hablaban de la maquinaria petrista, se hablaba de 60.000 funcionarios haciendo campaña por Clara López. Y eso sí me parece que ha sido una sorpresa. ¿Positivo algo? La participación, estoy de acuerdo con César. Con César. Bueno, hecho como esta primera visión general, ¿cómo queda el mapa político? Y realmente cambió en forma significativa, Alejandro. Usted que no puede hablar de candidatos específicos, sí puede hablarnos del mapa. ¿Cómo quedó? Pues mira, siempre desde la misión de observación electoral nosotros consideramos el inicio de un periodo de reorden político son las elecciones locales. Es decir, aquí es donde vuelve y se arma el mapa político que va a terminar decidiendo quiénes van a ser los senadores y representantes a la Cámara que vamos a tener dentro de 3 años. Y una primera piedra para la presidencia. Los que deciden la presidencia, digamos. Ese es el orden. Nosotros estamos en este momento haciendo la evaluación porque la verdad quien mueve los votos de senadores y representantes de la Cámara son los consejos. Antes que los diputados. Los diputados, pero son, digamos, la fuerza local donde te paras es en los consejos. Entonces estamos esperando que se terminen de definir los consejos para hacer realmente. Brochazos. Acabamos de terminar de hacer de puros ñoños que somos, que cogemos todos los diputados por partido. No de los ñoños Elías. Y vimos que en diputados el crecimiento de Cambio Radical es impresionante. O sea, pasó de ser la cuarta fuerza a ser la segunda fuerza en diputados. Y eso lo que significa es una maquinaria política, porque además como tienen varias de las gobernaciones, si tú tienes al gobernador y tienes una mayoría en la asamblea, pues tienes un poder grandísimo, sobre todo ahora que con las regalías las gobernaciones se vuelven importantes, realmente mucho más importantes que los consejos. Entonces yo creo que eso es un cambio de poder. A mí me parece que el ascenso de Cambio Radical, el descenso del Partido Conservador, eso se venía en picada que venía ya en picada, pero me parece que al interior de la Unidad Nacional de la Coalición Oficial de Gobierno hay una reconfiguración del poder muy importante con las ganancias que tuvo Cambio Radical en estas elecciones. Es que Cambio Radical puede empezar a hablarle de tú a tú al Partido de la U y al Partido Liberal, que antes los consideraban como los chiquitos de la coalición, los que no tenían derecho a hablar mucho. Y está pisando duro frente al presidente. Es porque es una coalición ya no en torno al presidente en ejercicio, sino al que viene. Futuro presidente. Mira lo que dijo la primera ayer vez, tal vez por la iba reelección. A reunir a los que ganaron en el Caribe. Es decir, Charla tiene clara que ya van a hacer una bancada de Caribe, además de alcaldes, de gobernadores, para hablarle al presidente de la República. Es decir, aquí ya empezamos a definir vicepresidencias también. Sí.
¿algo para agregar? Y si no, hacemos un breve corte y volvemos. Yo diría, mire, en mi perspectiva hay dos partidos que ganan en esta elección, que son Cambio Radical, ustedes ya lo han dicho, pero yo también creo que el Centro Democrático gana con miras a la elección presidencial del 2018. No gana frente a las expectativas que habían creado, pero gana frente a tener 0 y hoy de todas maneras tiene un número de concejales. Es decir, hacer campaña presidencial para el Centro Democrático va a ser distinto que lo que fue hace el año pasado. ¿Por qué? Porque va a tener diputados, va a tener concejales, y en eso el Centro Democrático sienta unas bases. Creo yo que hacen una presentación, digamos, tendiente a la baja, pero decorosa. Yo creo que la U, los liberales y los verdes. Y quiero señalar que los verdes ganan la gobernación de Boyacá con Carlos Amaya y ganan la gobernación de Nariño con Romero. Y quienes creo que realmente les fue mal son el Polo, porque pierde el gran bastión de alguna manera que tenía y unas cosas que tenía, los progresistas, por lo que ya anotaron, pero también creo que el Partido Conservador, digamos, sin figuras propias, muy diluido, y afortunadamente diría yo que pierde Opción Ciudadana y pierden esos partidos un poco más pequeños, partidos turbios que estaban. Bueno, vamos a hacer... ¿No? No, es que los de Opción Ciudadana tienen una capacidad inmensa de transmutarse en otras cosas. Entonces, si tú ves, pues Didier Tavera ganó y ahí está Gil, que es como el motor de Opción Ciudadana. Entonces, me parece que esa evaluación de Opción Ciudadana siempre es difícil hacerla a través de partido y hay que hacerla realmente a través de los candidatos. Tuvo que haber afectado ser el partido que más capturados tienen. Entonces, pues cuando uno le van capturando a sus candidatos una semana antes de elecciones, pues se le complica. Se le complica. Bueno, hacemos... Se los quitó. Bueno, pero en otra época mataban a los candidatos. Sí, ahora los capturan. Ahora los capturan. Bueno, entonces hacemos una breve interrupción, volvemos en unos segundos. Bueno, estábamos aquí tras bambalinas hablando de la UP. A todo el mundo se le ha pasado la UP. Pero ya le hago el listado. A ver. La UP, Marcha Patriótica, Poder Ciudadano, Polo, Progresistas y de alguna manera los verdes, una parte de ellos están, si estuvieran juntos, si lograran hacer una convergencia, su poder político sería mucho mayor, pero lo que pasa es que son demasiado poquitos atomizados. Y se dividen, entonces... Pero es que lo que es increíble es que Aida Bella, que fue candidata a la vicepresidencia de la República, ni siquiera logró sacar los votos necesarios para hacer una voz en el Consejo. ¿Cómo explican? Sí. Pues ella necesitaba un umbral bastante alto. Y también tenía 0 plata para hacer campaña. Muy difícil. Eso es súper complicado. Yo creo que los medios fueron bastante generosos con ella, creo que tuvo bastante visibilidad, pero pues es que la política... No le alcanza. Yo creo que es que no le lo que dice la realidad Antonio, del es país. que sí, pero lo que dice Antonio es que la política está básicamente sustentada hoy en día en el dinero, entonces es muy difícil. Juan Carlos Flores hizo una campaña que yo... Claro, pero tiene una trayectoria... Claro, lo que quiero decir es, en el caso de la UP, en el caso de Aida Bella, en el caso del Consejo, si ella hubiera estado, por ejemplo, en la lista del Consejo, del Polo o de los verdes, hubiera salido como concejal. Pero fue una lectura, eso yo creo que no es atribuible a los otros, es atribuible a la mala lectura de creer que iban a poder tener una votación que no iban a tener y que hubieran podido hacerlo. Ella, con los votos que sacó, sería concejal, pero si hubiera estuviera en nuestras más listas. allá de la UP, los extremos estuvieron muy afectados en las elecciones. Es decir, tanto lo más radical de la derecha con el Centro Democrático, que aunque, como dice César, es la primera vez que se estrenaban y se dejaban medir el aceite, de todas maneras, fracasaron en unos intentos importantes, como la izquierda, María Elvira, que tampoco logra pero unos, sí no se dejaron unas medir el posiciones aceite porque significativas. finalmente en las pasadas elecciones pusieron casi 8 millones. ¿Cuántos millones de votos pusieron? Claro, son distintas las presidenciales, pero se supone... No existía el partido. pero se supone que un partido caudillista, pues que con la popularidad de Uribe, pues arrastraba... Yo haría esta participó en las elecciones locales en todas partes. Claro, Antonio, pero es un Uribe que no endosa votos. Se demostró en el 2011 y se confirmó en el 2014. endosar 7 millones de votos a Oscar Iván Oscar Zuluaga. Iván Zuluaga. Finalmente no había una porque es que alternativa. salía pegado. A ver, ya está bueno. A ver. Yo hago unas cuentas distintas. Yo me niego a creer que los 8 millones de personas que votaron por Santos son santistas. Esos no son santistas. No, por eso. Espere. Ahí hay fundamentalmente una amalgama de mucha gente de acuerdo. y de mucho antiuribismo.
Sí. Pero de la misma manera me niego a creer que los 7 millones de votos de Óscar Iván Zuluaga todos son uribistas. No, ahí hay mucho antisantismo, Claro, ahí hay conservadores, conservadores, ahí hay otras alternativa cosas. distinta. ¿Qué es lo que vale la pena comparar? ¿Cómo le fue a la Cámara de Representantes del Centro Democrático y cómo les fue ahora? ¿Cómo le fue al Senado y cómo les fue ahora? Y en eso uno va notando que el uribismo es un partido de 2 millones de votos en Colombia. Es lo que uno va notando. Es decir, el Centro Democrático son 2 millones de votos. Y el No, Partido más que el Conservador. Partido Conservador. Más que el incluso. Partido Que en todo caso es una cantidad para un partido nuevo que Claro, se enfrenta al significativa. clientelismo desde la oposición. Es que ser oposición en Colombia es difícil. Pero hay que porque- tener en cuenta, y yo les pido, no comparen el Centro Democrático con 8 millones frente a lo que sacaron, no, sino Sí, los 2 millones de de senadores. acuerdo, No, yo lo estoy maneras- comparando con sus propias expectativas. Ah, no. Es decir, Sí. perder en Medellín fue un totazo muy duro para el Centro Democrático. En eso sí no hay ninguna discusión. Incluso No solo para el un Centro totazo que Democrático. no se veían venir, ¿no? Porque estaban muy confiados en que iban a ganar. A la luz de todas las encuestas, no solo de la de El Centro César. Democrático es lo mismo un poco que le pasa también a la izquierda, digamos. Aida estaba compitiendo con con Polo progresista, es decir, su mismo casi que universo de posibles simpatizantes lo subdividía en 4. Cuando uno ve el Centro Democrático, entonces uno dice, muy bien, ¿y el Partido Conservador? Porque cuando tú naturalmente ves ahí que puede haber un engranaje, entonces estaríamos hablando de otra cosa. Terminan desfigurándose Sí. esos dos, mientras que lo que hizo Cambio Radical fue absolutamente inteligente. Si ustedes ven la No, pues cantidad echarle de mano a todo, cualquier avales cosa. compartidos Sí, que total, hicieron, total. entonces por eso empiezan a coger avales compartidos. Miren cómo construyeron esos avales compartidos y ahora empiezan a decir, este es mío, este es mío, Pero este la es mío. pregunta es esa. Y cogen A ver, músculo. a eso me lleva, por ejemplo, lo que ustedes todos señalaron como positivo es el triunfo de los candidatos que se presentaron como independientes, pero a los cuales en el curso de la campaña se les fueron colgando las maquinarias. La pregunta es, Eso es parte de la desaparición de los partidos, naturalmente. Es decir, Claro, lo que pero hay la es candidatos y no partidos, son los partidos quienes avalan los candidatos ya existentes. exactamente, se les cuelgan a los candidatos, pero ¿qué implicaciones tiene eso para el sistema político? Y la pregunta, ¿a quién le piden cuentas? ¿A los candidatos que los avalaron? ¿Quién rinde cuentas? ¿Los candidatos o los partidos que los avalaron? Deberían rendir cuenta los partidos, pero yo creo que a nosotros nos acaba de explicar lo que pasó en Cundinamarca, que los partidos fingen demencia cuando le capturan a su gobernador, pero eso sí tocó devolver la terna, porque todos sí querían poner terna para el gobernador que iba a terminar el periodo y que termina el periodo. Ha sido absolutamente perverso y va a ser perverso para elecciones, además las que vienen, donde consejos, asambleas y congreso van a poder tener además alianzas de logos que hoy no se permite. Entonces se pierde responsabilidad política. Quiero señalar una cosa. Pensando un poquito en lo que puede suceder en los próximos años, uno sí nota que el Centro Democrático y el Partido Conservador van a terminar convergiendo en una alianza, en una fuerza conjunta. Yo siento que Cambio Radical se va a sentir lo suficientemente fuerte y poderoso para moverse un poquito solo, y eso va a llevar a que la U y los liberales, que en esta elección se juntaron en muchas partes, empiecen a juntarse. Luego yo creo que vendrá una cuarta fuerza, que es lo que uno llama los independientes, que yo creo que han demostrado que pueden, lo que pasa es que su capacidad orgánica nacional es más difícil. Y finalmente, el quinto polo que yo diría que, o digamos, la quinta vertiente, es la izquierda, que yo creo que va a girar al torno de figuras del Partido Verde. Porque creo que el Partido Verde, dentro de la izquierda, es el que mejor lo hizo y el que tiene figuras con mayor proyección. Pero en ese mapa usted no ve, por ejemplo, a Cambio Radical mucho más cerca del Centro Democrático que de los partidos de la Unidad Nacional. Yo lo veo más, lo que pasa es que veo más cerca tomándose y chupándose el Centro Democrático al Partido Conservador, si tú me lo... Sí, sí. Y yo veo a Cambio Radical sintiéndose demasiado fuerte. Y como Ya se ven. siente demasiado fuerte Pero se su puede capacidad... estrellar. Pero yo no me- te estoy diciendo es como yo creo no que van a estar... claro. Mira, yo no me Dice imagino un Antonio. café donde estén sentados de un lado el expresidente Uribe y del otro lado el doctor Vargas. Ese sí me lo café, imagino. yo sí me lo siento que no imagino. aguanta. De hecho, Esos dos que no centros necesitan aguantan. hacer De eso. hecho, Alejandra, las alianzas naturales se dieron, ¿no? En Barranquilla están los dos partidos políticos junticos alrededor de Alex Char. Por supuesto, Alex Char es de Cambio Radical, pero Centro Democrático llegó y se pegó allí. Y en varias otras ciudades también se dio esa alianza natural, porque evidentemente Vargas y Uribe no se hablan desde hace Claro, varios años. pero a ver, pero alianzas eso puede en ir función- llevando a... Senado se- pero a ver, alianzas se en les función rompe. de problemas locales. Es que ese es el problema. El vicepresidente del Centro Democrático, ahora que hablas de eso, del vicepresidente de la Cámara, llega a la vicepresidencia con el apoyo de Cambio Radical, por ejemplo. Pero es que lo que pasa es que lo que dice Antonio me parece que es muy válido y es que
esto supondría que los partidos tienen una doctrina, No, no un tienen cuerpo nada. doctrinal y que entonces la gente se alía a lo largo de esas líneas. Me parece No, que eso no es. cambio radical, pues si tú dices, bueno, ¿cuál es la Entre Oneida Pinto filosofía? y- Sí. Pues nada, No, no les importa. son empresas electorales que en un momento Optimizan dado les resultados. sirve la sombrilla a un Pero partido. en cuanto a la alianza que sugieren, Sí. no me parece posible porque son dos partidos caudillistas los dos. Los dos caudillos pueden coincidir, digamos, ideológicamente, pero son dos rivales natos. Sí, pero a la hora de que les pongan mucho un más candidato caudillo. muy fuerte desde el Partido Liberal y el Partido de la U, como pudiera ser Humberto de la Calle, y no quede alternativa diferente Humberto que de la Calle unirse. Primero no sería un candidato nada fuerte, pienso yo. Pero sobre todo es que me parece imposible que lleguen a un acuerdo dos caudillos extra. Yo lo que siento es que no tienen que llegar a un acuerdo, o sea, en un escenario de presidenciales, dependiendo de cuáles son las opciones, pues en un momento dado, pues Por Germán, o conveniencia, sea, si es sí. Germán Vargas contra Humberto de la Calle, Sí. pues el Creo que uribismo eso termina se puede dar. apoyando sin Totalmente. necesidad del café. Totalmente. Yo- ¿No? Porque ahí sí las alineaciones ideológicas O sea, son mantiene presidenciales. Yo la llevo mucho oposición tiempo vertical. pensando, si no, es otro tema para otro programa, pero lo dejo ahí en el aire, si no hay que, nos falta hacerle un debate a la descentralización, porque la centralización lo que hizo fue desperfilar más aún, digamos, las líneas de los partidos y lo que importa son las alianzas locales donde el agua y el aceite son posibles, esa emulsión. ¿Sí? Contrario a lo que es en el nivel nacional. Entonces, no sé si algo de esto se refleja ahí, que precisamente lo que importa, no importa con quién se alíe uno, es ganar los votos en las localidades, independientemente de qué pase con los líderes nacionales. Yo no creo que tenga que ver tanto con la descentralización porque pasa en Bogotá, pasa en Cali, o sea, cuando tú ves un candidato como Mauricio Armitage que es el candidato del presidente, o sea, hubo un guiño directo, una intervención directa del presidente para desmontar a Angelino y que fuera Mauricio Armitage y se une también Uribe. Entonces al final... Y Dilian Francisca. Y Por de la eso. Francisca, Todos o sea, confluyen. al final no es ni siquiera una cosa de la descentralización, No, sino digamos, más en las grandes del capitales, oportunismo político. claro, pero en las grandes capitales diría que sí juega un poco el panorama nacional, pero en Sincelejo, en no sé qué, importa un pepino cualquier cosa con tal de que sea ganar votos. Y lo vemos a Cambio Radical avalando a una señora como Oneida Pinto en La Guajira con los antecedentes y los entornos más tóxicos, Claro, la pero señora ese no es un Cotes. problema de la descentralización, sino del centralismo. Digamos, es un problema de que en Bogotá, entonces Germán Vargas puede y Galán y Ya. Lara pueden posar de Listo. estadistas porque no les importa No, a quién le están dejando usándolos. en las regiones. Digamos, estamos hablando de los dos extremos, un polo izquierda y centro democrático. Le fue mejor al Centro Democrático. Le fue frente mejor a al los centro. dos. ¿Qué está pasando con la izquierda? Ese es solamente el problema ese de la atomización de los grupúsculos. Yo creo que tienen votos y fuerza política. ¿No le falta un poco pero- modernizarse? Pero sí, claro, tienen fuerza, tienen votos, pero se dividen y entonces al hacerlo pierden, digamos, Pues es que son oportunidades. cinco, ¿no? En Sí. la cuenta que acabas de hacer son cinco. Sí, la Entonces, cuenta son la U, Marcha Patriótica, Por Ciudadano, En realidad Polo, son Progresistas, más. En realidad Verdes. son más porque el polo, los que integran el polo son enemigos entre sí. Sí, sí, además. Cada uno Es que es hay una un- Y iglesia en la diferente. alianza están divididos. En la alianza verde también hay unos de un lado y Ha otros habido un del otro. canibalismo histórico en la izquierda y lo que usted menciona, Antonio, se resolvió casi que a 2 meses antes de la elección de alcaldesa de Clara López como eventual alcaldesa. Y es que Clara López estaba agarradísima con Jorge Enrique Robledo y al final Sí, sí, tuvo sí. que pasar mucha agua, tuvo Bueno, que correr para acuérdese que cómo pudieran salió juntarse. después de las presidenciales diciendo que la estaban matoneando. Terrible, la Entonces, división era impresionante. También me parece que hay una cosa más estructural y es que la izquierda no ha sido tan efectiva en aterrizar un discurso más urbano y en las locales me parece que a mucha gente lo que le interesa es, bueno, ¿quién me va a recoger las basuras? Claro. ¿Quién me va a poner los servicios? Claro. Y me parece que este discurso que es algo de lo que le pasó a Aida Bella, este Sí. discurso totalmente centrado en lo nacional, en la paz, en donde la izquierda se siente mucho más cómoda, me parece que muchas veces en las locales eso no resuena. Guardadas que proporciones, eso eso no le es- pasó lo mismo al Centro Democrático con Pacho en Bogotá hablando de las FARC y de Es que Maduro, eso es cuando aquí Bogotá esa está... es la clave, lo que dice Juanita es la clave. El proceso de paz, créanme, no pasó por estas elecciones. Nadie, El vean, gobierno lo- un lo- solo lo- candidato lo- a alcaldía, a no. consejo, a gobernación, No jugó eso. ni siquiera creo que se le ocurría
mencionar ese tema. Salvo Pacho porque, Santos en Bogotá. Exacto. Pedir Bueno, no, y la el gobierno izquierda nacional en intentó. algunos No, el gobierno temas. nacional De resto, lo es lo local. reivindicó toda la ganancia, Sí. sumó todo, dijo esto Sí, es sí, un sí, voto sí. por la paz y Y eso no, es- yo y sí no creo que es, yo no. tampoco No, para creo. nada. No, lo local Pero se entonces, juega otro tema. Pero eso nos va a la siguiente pregunta. Con los recién en el nuevo mapa político, ¿qué implicaciones tienen los cambios de cara a un muy posible acuerdo de paz y a la necesidad de gestionar esos acuerdos desde las regiones, que es como está planteado? Yo creo que eso depende de qué tan razonables sean los acuerdos. Digamos, dependiendo. Yo hoy creo que el grueso de los mandatarios, si hay un acuerdo razonable, van a estar, digamos, acompañándolo. Yo ahí no, digamos, yo comparto lo que dice Alejandra. Yo hablé durante la campaña con muchos candidatos de todos los partidos y todos evitaban el proceso de paz, no lo mencionaban, sentían además que la gente no les pedía que hablaran de eso. La gente les quería que hablaran de otros temas. Entonces yo tengo la sensación de que eso depende es de qué tan razonable es el Claro, acuerdo pero- final que se logre. Pero si, sigamos, si Cambio Radical se pega semejante trepada y hemos visto que Vargas Lleras ha guardado un silencio estratégico al proceso de paz, uno frente al proceso de paz uno diría que no está de acuerdo. Es más, es el único miembro del gobierno que no usa la palomita. Si tiene tantas alcaldías, ¿cómo será la gestión de ese llamado posconflicto por alcaldes que son o del Centro Democrático o de Cambio Radical o de fuerzas conservadoras que en el fondo no están de acuerdo con, no importa qué razonables sean los acuerdos? Yo te lo voy a poner por otro lado y ya por donde tú entraste, que sí, es. Yo tengo una preocupación muy seria y es que la calidad de los candidatos y la forma como ganaron las elecciones, lo que creo que nos va a llevar es que a los recursos que lleguen de la paz, porque son los recursos, no van a estar gestionados debidamente. Y todo lo que se gastaron en esta campaña, tienen que recogerlos y eso se llama corrupción. Entonces, para mí el tema de, una cosa es la gestión política, que es el discurso, otra es la gestión de la paz, que sí se traduce en proyectos, en cosas concretas. materiales. Y esa traducción en cosas materiales en cabeza de candidatos cuyo interés es recuperar lo invertido, puede terminar siendo un desastre, y un desastre en la administración local. Yo creo que lo más difícil es que, tal como está diseñado el proceso de paz con un enfoque territorial, en donde hay un alto componente de participación comunitaria en las zonas priorizadas, con veedurías ciudadanas, que en muchas de esas zonas, esas organizaciones sociales tienen una alta influencia de las FARC. Lo que va a haber, independientemente no importa si el candidato es de Cambio Radical o es del Partido Liberal, Sí. yo lo que creo es que en estas elecciones se perdió la oportunidad histórica de hacer pedagogía sobre el proceso de paz para comenzar a hacer como un cambio de mentalidad de lo que viene, porque es que al final el poder de estos alcaldes en las zonas priorizadas va a ser muy inferior al poder que tendría normalmente un alcalde, porque va a tener unas organizaciones sociales empoderadas con manejo de presupuestos participativos, control comunitario, que lo que va a crear es una tensión Una conflictividad. gigantesca, porque no se ha dado el contexto interpretativo del proceso de paz a este proceso, ¿sí? O sea, como no hubo ningún liderazgo, no se aprovecharon las elecciones para eso. En 6 meses va a comenzar a llegar eso y lo que va a haber es una O se empieza a disputa administrar desde gigantesca. Bogotá. Claro, pero ustedes están hablando ya de la implementación de los acuerdos y del posconflicto, pero antes que eso no se nos puede olvidar que va a venir un proceso refrendatorio y allí es donde me parece que va a ser difícil que los gobernadores Caribe, alineados con Vargas Lleras, digamos, respalden sin más todo el tema de la refrendación. Sí, hay también añado un tema que es el tema del ciclo de cómo funciona una alcaldía y una gobernación, y es que ellos tienen que aprobar el plan de desarrollo en junio, lo que quiere decir que ellos tienen que presentar el primer borrador más o menos en marzo, para lo cual, digamos, los tiempos del proceso de paz también son importantes porque puede luego existir, por ejemplo, para un mandatario que no esté muy comprometido con el tema de la paz, decir, mire, yo hice un plan de desarrollo, no estaba de acuerdo, no puse nada en eso y luego no puedo destinar un solo peso a estos temas. O puede ir metiendo unos temas, digamos, ahí hay un tema de ciclos Pero eso que estaría tiene que dentro de ver... las reformas legales que harían, cambiarían esas cosas. Pero Pues si no, las pero es que cambian, serían eso muy te lleva estúpidas. es a que si lo vas a hacer tienes que cambiar todos los planes de desarrollo. Recuerda que es que, o sea, ponte tú en Aquitania y el alcalde no metió nada, pues, no, un Sí, municipio en el pequeño. Paso Cesar, Sí. que son de los problemáticos, Sí, el Paso Dios, Cesar. el Paso Cesar. Bueno, está bien. Usted pone ese en Aquitania, es Boyacá. El alcalde no mete nada en el plan de desarrollo, no lo mete.
porque hoy en esa realidad no está. Claro. Y ellos son Llega el autónomos para acuerdo, crear esos se planes de hace la desarrollo. representación, se hace la cosa. Tú ves al alcalde volviendo a decir, venga, tengo No, lo que pasa es que muchos de esos recursos, como van a llegar del nivel central, llegan con otras condiciones. Direccionados, digamos. Sí, exacto. Pero te aseguro que van a llegar con la idea de buscar hacer convergencia con recursos locales. Te aseguro. Y eso va a Porque ser un conflicto. Eso va a ser un Aparte problema de lo que señala si los Juanita, que tiempos ya no se hay- aceleran para que los alcaldes lo metan en los planes de desarrollo. O llegan con los contratistas del orden nacional, llegan con los consultores del orden nacional, llegan con la conegociación desde el orden ¿Quién nacional. contrata a esos contratistas del orden nacional? ¿Quién los va a contratar? ¿El gobierno de Santos o el futuro gobierno de Vargas Lleras? Es que es También es el claro. otro problema, Parte, claro que parte sí. y parte, porque es que Eso sí. lo contratan. A Pues, Santos todo le depende faltan cuando 3 se años. firme, digamos, A también. Santos le faltan 3 años. 3 años. Le faltan Le 3 faltan años. 3 años, pero a la vez parece como si fuera ya con el sol a la espalda. Sí, como- ya parece que- Sí. Pero además tenga en cuenta que de los 3 años Vargas Lleras no va a poder estar sino 2, ¿no? Le va a tocar toca retirarse renunciar a hacer uno campaña. antes. Por eso es que se está Por apresurando eso se está tanto. apurando tanto y por eso Bueno. las exigencias van a ser mayores y tiene con qué exigir más, ¿no? Bueno. Además. Salvo Seno- que pronto se vaya al extranjero, no se lo olvide. Ah, Porque bueno. si ahí está en tiene- un cargo diplomático son 6 meses la inhabilidad. Mira, digo yo, bueno, hipótesis que son. aquí, bueno, una Claro, pica en Flandes. interesante. Y si lo Terminamos. mandan al Banco Mundial, ya la inhabilidad es de ninguno. ¿Y sabes una? Levantada. Yo ahí sí. Yo sí creo. Suma votos, seguro que suma se suma. votos, bueno. Suma y multiplica. Y multiplica, bueno, Muy bien. a como de lugar. Bueno, Muy bien. vamos a hacer una breve interrupción y volvemos para finalizar el programa. Bueno, doctor Caballero, creo que le tocó el turno. Otro protagonista de las elecciones fueron las encuestas. Y digamos, como la sensación general, porque todo el mundo tiene a compararlas a las unas con las otras, y a veces no se entiende que las encuestas son fotografías de instantes, sino de todo el proceso y que señalan tendencias, sino lo otro. El sabor que queda es agridulce y muchos señalan que su firma, cifras y conceptos fue la que salió más apaleada. ¿Cómo analiza el tema? ¿Es justo el análisis que se está haciendo? En esos términos, me parece que sí. Nosotros en Medellín nos pifiamos, como dicen, y la verdad yo todavía no tengo una explicación de qué fue lo que sucedió. Estamos en este momento con mi equipo técnico. Nosotros, digamos, estamos preocupados por lo que ocurrió en Medellín, en Cali y en Bucaramanga. Nos sentimos que lo de Barranquilla, bueno, eso no salió bien. Lo de Bogotá también nosotros básicamente creemos que salió bien, pero lo de Medellín es lo que más me preocupa. Medellín, Y le suelto una hipótesis que oí por ahí. Unos dicen que de pronto lo que pudo haber sucedido en Medellín es que hay mucha gente que vive en Medellín, que pudo haber sido encuestada en Medellín, pero que realmente vota o en Bello, o en, ¿cómo se llama? Envigado. O en Envigado, o en Sabaneta, no sé. Nosotros ¿Les les preguntan? preguntamos, tenemos ese filtro, pero mi estadístico sí me mencionó que el tema del área metropolitana es que hay personas que viven en Bello, en Envigado y votan en Medellín, y otros que viven en Medellín y votan en... digamos, y esa eso es una es difícil hipótesis captar. que mi muestrista me señaló. Pero es que la evidentemente pifia, me da pena decírselo, es muy fue grande. muy grande, porque es que lo dejó de último, porque uno dice, bueno, de segundo, uno, bueno, finalmente en los Y últimos el días. triunfo era con mucho porcentaje para Vélez. porcentaje. Yo lo reconozco. Sí, sí. Me culpa, máxima Lo culpa. digo y yo le digo a ustedes y le digo al público, nosotros estamos en este momento trabajando para tratar de entender qué fue lo que nos pasó, para tomar los correctivos, hacer los ajustes y dar las explicaciones. Yo, digamos, en este momento yo no tengo, digamos, una idea concreta y exacta de qué fue lo que ocurrió. Siento que es muy valioso que alguien asuma La de respons- frente sí. que Diga, sí, me se equivocó, sí. que tiene una responsabilidad. Me parece que otras encuestadoras han dicho que fue perfecta su Y no. evaluación porque acertó en Barranquilla y, Hasta y- nosotros, y en sin Bogotá ser cambió encuestadores. la tendencia en la última semana. Sí. ¿no? De todas Entonces me maneras, parece a mí que me eso- parece que las encuestas no tienen la influencia que les están atribuyendo. Entre otras Eso cosas, pero entre otras cosas porque la gente no conoce el resultado de las encuestas sino a través de los medios. Y la gente que oye los medios es una pequeña parte de los votantes. Sí, yo me Tiene- pregunto qué pero sí tiene un responsabilidad, efecto. digamos, tenemos los medios en que le damos demasiado protagonismo y demasiada fuerza a un instrumento que es un instrumento más o que es un Una foto. factor más
en una campaña que tiene múltiples factores incidiendo, y en eso somos culpables también los medios de darle excesivo protagonismo a las encuestas, me pregunto. Mira, aquí hay dos temas que sí afectan realmente un proceso electoral en materia de encuestas, y con César lo hemos conversado, él conoce perfectamente la postura de la MOES. Una encuesta presentada 8 días antes de las elecciones, además con los bombos que se presentan, ¿Crea tienen hechos un políticos? Sí, tiene un efecto, crea hechos financieros, tiene un efecto real. Ajá. Y es como si yo te digo en este momento, va a subir en la bolsa de valores tanto determinada Pues yo compro acción. acciones, ¿Tú claro. qué haces? Comprar acciones. Inmediatamente empiezas a invertir ahí, porque aquí la decisión de los votos en unos sectores tiene una influencia económica de contratación inmediata o, digamos, que se puede incidir. Nosotros consideramos además que el Consejo Nacional Electoral hizo una interpretación equivocada frente a la legislación en términos de que no se puede hacer, igual que en presidenciales y congresos, encuestas sino 8 días antes. Pero, Alejandro, Una encuesta presentada el sábado, el día que más se gasta plata en este país es el sábado y el domingo de elecciones, pues vimos la gente saca a pasear la plata. Sí, el señor Pero, Alejandra, Ese efecto se ve a mí por el en las contrario grandes sí me ciudades. gusta de que puedan sacar encuestas el día anterior, porque entonces no tienen la disculpa que normalmente tienen los encuestadores, les que es falta que en una esos semana. 8 días todo Todo cambió. cambió. Todo cambió. Entonces a mí sí por lo menos me parece que en términos de responsabilidad de los encuestadores, pues si el día anterior se equivocaron, no me diga que fue que algo raro cambió. Entonces a mí eso me gusta. Sí, Pero yo es que sí son dos estoy en- miradas diferentes. Digamos, Dicho- nosotros lo vemos frente al tema de cómo se vuelve eso, la bolsa de valores electoral, Claro, y sí. no te imaginas No, la sí, cantidad de tienen una plata que influencia empieza gigantesca. a Y entrar no solamente la última, al que va o sea, ganando. la de Sí, 2 no. meses antes tiene una Es influencia grandísima impresionante. en los financiadores, en a quién financian. Esa plata yo no sé qué tanto se traduce en votos para el que va ganando. No, pero sí se traduce en capacidad, señor Caballero, de poder mover. El día de las elecciones muchos llegan sin recursos. Cuando empiezan a recibir esa inyección de recursos es lo que le permite mover testigos electorales, es lo que permite también la movilización de la campaña en sí. Eso cuesta muchísima plata, muchísima plata. Dicho este tema y reconocer que a nosotros, un mea culpa, no nos fue bien, déjenme yo les cuento un poco lo que yo como empresario estoy viendo y comienzo con un tema del contexto internacional. Gallup Internacional decidió no volver a presentarse en encuestas políticas en el proceso electoral en Estados Unidos. Porque esto que nos pasa aquí, Porque la opinión es muy volátil. no, porque Gallup hace este análisis, dice, mire, el tema político es menos del 5% de mis ingresos, pero me pone en un nivel de riesgo De credibilidad. y de credibilidad reputacional Sí. tan grande Que mejor no. que yo prefiero, estamos hablando de la firma que originó los estudios de investigación política en el mundo, con George Gallup en Sí. Estados Unidos. Y tomó esa decisión y este año no están haciendo mediciones. Yo, digamos, vuelvo a le digo, el grueso de los ingresos de las firmas encuestadoras no viene de los temas políticos, pero el nivel de riesgo nuestro es infinito, es muy grande. Es que se juegan la reputación en una Nosotros en elección. la silla, por Sí. ejemplo, A ver. estamos reevaluando si en las próximas elecciones usamos encuestas como un indicador para el cubrimiento. Ya. Porque ¿me entiendes? Si se van a Sí. equivocar tanto, si es tenaz porque uno se orienta mucho los análisis con base en las los encuestas. resultados de las encuestas. Y si las encuestas se equivocan, pues entonces el análisis de uno también está también, equivocado. claro. Entonces nosotros estamos, pero no es tan fácil entonces. ¿Con qué Prescindir indicador de ese evalúas, instrumento, claro. Entonces, el entonces la cubrimiento? primera reflexión es que yo creo que nosotros tenemos que hacer un esfuerzo para que el país entienda cuál es el uso real de las encuestas. Y el uso real de las encuestas no es predecir el futuro. Aunque la gente termina... Y yo creo que y yo hago ¿Tú una no culpa ves de que cómo los nosotros a veces... presentan? Es que Claro. parece que estuvieran presentando un show. Sí, no, y lo anuncian. Es más Entonces, importante la Dios- encuesta que lo que dicen los candidatos. Entonces, yo creo que aquí hay que movernos en varias líneas. Una primera, en la que yo estoy comprometido y varios dirigentes de varias de las firmas, y es tener un buen diálogo con el Consejo Nacional Electoral para que la regulación sobre encuestas mejore. Hoy tenemos una regulación de forma que mira la ficha técnica. Nosotros estamos proponiendo es una regulación que permita hacer auditorías verdaderas a lo que hacemos. Básicamente, nosotros presentamos un documento, la redacción la encabezó Carlos Lemois y yo estuve acompañándolo, lo presentamos desde 2013 y yo creo que ahí hay una cosa que tiende a mejorar. Que Eso no es le un- abren las puertas al Consejo Nacional Electoral para que se le vaya la mano e intervenga indebidamente. Recuerde que el Consejo Nacional Electoral son los partidos políticos, ¿no? Sí, pero yo creo que en eso tenemos que conversar para que haya una... No, no, Pucha, la regulación de regulación es hoy, importante. la regulación de hoy es del año 94. Y yo les voy a decir una cosa, yo el sábado y el domingo vi una ficha técnica, una encuesta de un partido sin ficha técnica en redes sociales. Entonces yo me pregunto, ¿qué pasa
si una encuesta interna contratada por un partido la filtran en redes sociales desde Venezuela o desde Panamá o desde Miami. Bueno, No, Eso- pues se filtró una para la alcaldía de Bogotá, es precisamente en las, en las últimas Bueno, elecciones pero locales. dicho eso, entonces lo primero es mejorar la regulación. Lo Sí, segundo pero es, ¿qué impacto? yo sí creo que hay un riesgo reputacional corporativo de nosotros, Sí. las firmas encuestadoras, No, pues que están el cual mal. vamos a hacer, yo le digo, yo de una vez le digo, yo voy a ser mucho más cuidadoso. Este año nosotros hicimos mediciones en 80 partes del país, en 80. Nosotros publicamos 25 encuestas. Se guardaron. Las otras, pues, nos las contrataron privados. Pero de las 25, digamos, muchas más encuestas, porque en varios lugares publicamos varias. Pero en 25 lugares, de los 25 lugares, en 6 yo siento que nos fue mal. Y los otros 19 siento que relativamente nos fue bien. Nosotros dijimos que va a ganar Carlos Amaya y ganó. Dijimos va a ganar Jorge Rey, nos dieron todo el palo del mundo. Y ganó por el margen que dijimos. Dijimos, ustedes saben, son testigos, tuvimos un conflicto con un medio que nos contrató una encuesta en Atlántico y dijimos, va a estar en margen de error entre Varela y Verano. Y así sucedió. Entonces, digamos, nosotros tenemos un récord que tampoco es tan desastroso, pero evidentemente hicimos La un esfuerzo. pifia en Medellín fue un desastre. Es un desastre y yo tengo que... Oiga, y a propósito mirar de eso. Medellín, a propósito de Antioquia, uno de los perdedores es Fajardo, ¿o no? Yo sí También creo. se nos quedó en la... Se Sí, nos pero quedó. es que Fajardo recogió una equivocación que cometió hace como 3 meses. Es decir, el resultado de lo que pasó con Fajardo creo que fue la falta de una decisión política que tenía que haber tomado. Él no puede hacer política, obviamente, entonces no digo que el señor Fajardo. Como líder que natural. como líder natural, de falta de una decisión que no tomó, que no le leyeron la mente a tiempo. Pero después Sí, de porque todo este después análisis... van a decir que no estoy diciendo que participó en política. No estoy diciendo, lo dejo clarísimo. pero le va a ir Pero- muy mal pero- con Luis Pérez de gobernador. Es que Le va a ir muy mal esa es a la Fajardo. Y no estoy pregunta. seguro que Que Federico Gutiérrez también Gutiérrez, sea de su línea pues enteramente porque no. entiendo que ahí hubo, digamos, distanciamientos, que por eso digo cosas. que no. Eso. Dice Alejandro, sí. Que no hubo un buen manejo. Digamos, de lo que más se ha hablado aquí, dentro de lo mucho que hemos hablado, es el tema del dinero. El dinero está marcando, no son las ideas, sino quién tiene mejor chequera. No estamos en mora de una reforma que determine la financiación estatal de todas las campañas, Juan. Lo que O pasa por lo es que menos cuando un se control. regula, digamos, lo que se regula es una fracción tan pequeña de la plata que realmente se mueve, que aún si hay una regulación, si hay una financiación estatal, pues va a seguir entrando plata por arriba y por abajo. Entonces no estoy segura que Que eso sea... En ningún caso se castigan las violaciones de los no se topes. castigan. Porque pero es que para nadie ni nada. siquiera publica las Es que cuentas. uno podría hacer una Es más, regulación, ni por siquiera- ejemplo, decirle a los medios, publique cuánto pagaron los candidatos en los medios. Ese me parece que es sería una muy buena solución, porque es que la mayor cantidad de la plata se va para televisión. Y en esta campaña lo que pasó es que como permitieron hacer televisión a los candidatos al consejo y a las alcaldías, entonces se dispararon los precios, porque realmente No, pero la gra- plata no está en los medios, la plata está en la compra-venta de ahí los también, votos. pero También. en televisión, Televisa, cualquier campaña se va. Mira, yo creo que hay varias muchísima cosas ahí. Uno, plata. aquí nos estamos diciendo mentiras con los topes de las campañas políticas. total. Entonces, También los si topes. uno arranca diciéndose mentiras, Claro, pero este, no puede la cosa pasar va. de decir que el tope, sino ¿cuánto es el tope? No, es que hay diferentes No, por topes eso, pero dependiendo. digamos, pensemos en Senal, 1.200.000, pero es que dicen que, 1.200 millones. que en La Guajira le puede costar la candidatura 30.000 millones, Sí. en La Guajira. No, pero digamos, es una revisión seria de cuáles son los topes que estamos poniendo. Esa es una revisión seria. 2, una decisión de verdad del Consejo Nacional Electoral, de hacer cumplir lo que dice la ley, porque es que también es muy complicado que cambiemos la ley y ellos no hacen cumplir lo que hace la ley. Una semana antes de las elecciones pedimos en Comisión de Seguimiento Electoral que ellos publicaran cómo estaban los topes, la información de los candidatos. Aquí lo tengo, el día miércoles presentó la misión de observación electoral en Comisión de Seguimiento. Dijimos, estos son los candidatos que tienen 0 reportes. Transparencia por Colombia presentó el día viernes un informe súper completo, además diciendo no solo nosotros presentamos a gobernaciones y alcaldías de capitales, ellos de todo el país. Le volvimos a pedir al Consejo Nacional Electoral, presente usted el No los informe. tienen. No, Pero será que no Los los... tienen, pero no los quieren dar a conocer. O no todos los candidatos han hecho los reportes. Y No, todos han aquí hecho. tengo la copia No de los los han reportes, hecho. no han hecho los reportes. Además hay una obligación que tienen que llegar con la información, por lo menos cualquier tipo de información puesta en cuentas claras. Sí, el portal. No, Y no- mira, tenemos candidatos hacer? a gobernación electos con reporte 0 de ingresos, 0 de Sí, por gastos. ejemplo.
Ah, bueno, Sí, aquí sí, te no, lo- pues es que aquí te lo- a veces sí me parece, ¿Qué? para que por lo menos les dé Bueno, vergüenza. Juanita pues. propone Sí, aquí una, tenemos. es decir, es Ya vigilar hablamos los de medios. ¿Qué cantidad más de hacer No, para yo acabar diría, con yo todo diría, esto? lo de los, yo creo que aquí hay una cosa y es, uno, elevar los topes. ¿Por qué? Porque yo sí creo que aquí, nosotros hicimos un estudio para el PNUD cuando terminó el tema de Senado y nosotros nos dimos cuenta que realmente lo que vale una campaña al Senado, si usted simplemente pasa de los, digamos, el tope lo aumenta un poco, no sé, les daban 3.500 pesos por voto, si simplemente lo aumentan a una cosa escandalosa, pero lo aumenta a una cosa que sea un poquito más real, el grueso de los políticos terminan reportando las cosas. Yo creo que aún mejora. Y el tema de los medios, de decir a los medios... Solo importan los dineros sucios, los dineros calientes que entran en las campañas. Y en los otros no importa y no tienen límite. No tienen límite ante la opinión, quiero decir. No, pero yo sí Poco creo que hay que importa formalizar esto. Por ejemplo, una de las cosas que yo creo que deberíamos hacer en regulación de encuestas es que si un candidato contrata una encuesta, muestre el contrato que hizo con la encuestadora y el IVA que pagó. O sea, que a nosotros nos obliguen que si vamos a presentar eso, nosotros vamos a mostrar el contrato con el IVA pagado. Y eso ya... Pregúntame cualquiera, ¿qué quieres saber? ¿Quién presentó, ¿Quién, por quién no ejemplo? presentó? ¿Quién no ha presentado? Digamos, si vamos para gobernaciones, en Bolívar no El presentó ganador. ningún informe, que es Rosa Cecilia Ricardo Bray. No, pero los ganadores. Yolanda, De los no, ganadores. dime nombres porque acuérdate que yo sigo es territorio. Rey, yo no- Rey, Rey en Cundinamarca. Cundinamarca, Rey presentó. ABC, Cundinamarca. Char presentó. Bueno, Ya estoy Char no diciendo, creo que Caquesare, Cauca, César Ben Se los que admiran autopresentó. lo que te interesa. Mire, Aquí tengo ya Cundinamarca. en César el ganador presentó, pero... Pero se gastó, se gastó recibió 404 millones. Sí, se ¿4 gastó millones? 404 millones se gastó el ganador. Cundinamarca, Rey, ¿dónde está mejor? Ángel Castalla, Patricia Molina, Cundinamarca. Jorge Rey. Mejor Cero. Jorge Reis, no. Cero. No recibió, no se gastó. Ay, ve, no se gastó ni un peso ni recibió tampoco ni uno. ¿Qué tal? Y este de los 3.400 que es... Bueno, bueno, creo que Este es el tope. creo que No, muy Eso se lo efectivo. Bueno, bueno, pero- Carlos Flores, pero a Rey no. no, bueno, se nos acaba el tiempo, les agradezco que hayan venido, creo que fue muy enriquecedora la discusión. Seguramente se quedaron más temas por explorar, pero habrá otra oportunidad para seguir haciéndolo, para ver cómo hacemos para mejorar la política en este país. Muchas gracias, a ustedes buenas noches y hasta el próximo martes a la misma hora.